Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Evitamos riesgos. No nos acerquemos a personas que tengan un resfriado o síntomas de gripe. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a don José Bustos y a don Alex Romero en el estudio de grabación. Igualmente saludamos a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Oboe, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. 14 años de transmisión ininterrumpida, siempre aquí en 96.3 Centro para todo Costa Rica. Y le reiteramos, si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una alternativa para que nos escuche en su tablet, en su computadora o en su teléfono inteligente. Solamente ingrese a internet, busque en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, esa es nuestra página en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, dele me gusta y de inmediato podrá escucharnos todos nuestros programas. Ahí durante el programa tenemos un link y luego una vez finalizado el programa colocamos la entrevista del día ya bien editada para que usted la pueda escuchar y la pueda compartir con sus amigos y con sus amigas. Como promotores de la cultura ciudadana nos interesa muchísimo que usted se exprese libre, abierta y educadamente. Le ofrecemos nuestro WhatsApp para que haga sus reportes de sintonía y también haga sus aportes, comentarios a nuestro invitado. WhatsApp 83 41 41 42. Ese es nuestro WhatsApp, 83 41 41 42. Bien amigos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Realmente para nosotros es un gusto conversar con nuestro invitado. Él es un académico y al mismo tiempo un profesional en Derecho, en Leyes. Vamos a conversar hoy con el licenciado Gustavo Corella Vázquez, licenciado en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho, egresado del doctorado en Derecho Penal de la Universidad Escuela Libre de Derecho y profesor de la Universidad también de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad de Costa Rica. Además es abogado litigante. Démosle la bienvenida al licenciado Gustavo Corella Vázquez. Licenciado, bienvenido a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Muy agradecidos por aceptar nuestra invitación. Buenos días, don Edgar, y el agradecido soy yo y muchas gracias, todo un honor estar conversando con usted y con tan distinguida audiencia sobre este tema. Gracias, licenciado. Ya estamos recibiendo algunos comentarios acá a través de nuestro WhatsApp 83414142.
Alex Carmión nos dice, invitado de lujo, nos dice Alex Carmión. Igualmente atento a escucharlo y le envía sus saludos el licenciado Irving Malespín, exdirector de la Policía de Control Fiscal. Otro buen amigo por acá, el exdirector del Organismo de Investigación Judicial, don Rafael Ángel Guillén Elizondo, dice, por favor, dele mis saludos al colega, excelente persona, un invitado de lujo. Porfirio de la Municipalidad de Sarapiquí, dice, aquí estamos conectados como siempre. Buen día desde Sarapiquí para todos los oyentes de Horizontes, acá lloviendo. Bueno, mucho cuidado para la gente de allá en Sarapiquí, porque ahora llueve en diferentes partes del país a diferentes horas. Saludamos al ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Arroyo, don José Manuel Arroyo, que con mucha frecuencia nos hace el favor de participar también acá en Horizontes, que está en sintonía. Gracias, don José Manuel, un gusto saludarlo como siempre, agradecidos con su participación. Un saludo para todos los amigos del Poder Judicial, que veo que tengo varios acá. Siempre cuando son los trabajadores del Poder Judicial, pues mantenemos sus nombres en privado, pero aquí nos están enviando saludos, tanto de el edificio central, mire usted, el edificio central, lo que es la parte de prensa, lo que es la Corte Plena, y los amigos del OIJ de Cartago que están en sintonía. Gracias, amigos. Igualmente un saludo para el amigo don Heldon Hasenstein, inglés de nacimiento, costarricense de corazón. Gracias, don Sheldon, desde muy temprano estaba reportando sintonía. Igualmente Efren, nacido en El Salvador y costarricense de corazón. Bien, vamos a ir de una vez con nuestro invitado porque el tiempo apremia. Licenciado Gustavo Corella Vázquez es nuestro invitado de hoy. Vamos a conversar sobre un artículo muy interesante que llegó a nuestras manos, escrito por el licenciado Gustavo Corella, Derecho Penal y COVID-19. Efectos jurídicos penales en la época de pandemia. Y usted dirá, amiga y amigo oyente, bueno, pero ¿en qué cambia el derecho en estos días de pandemia? Mire, hay muchas cosas que tenemos que ser cautelosos en estos días y es de lo que vamos a hablar. Hay orden sanitaria, hay restricciones, cuáles son las penalidades si usted infringe la ley, hay restricción vehicular también, vamos a tener un cordón sanitario. Hay responsabilidades de los sujetos que, sabiendo que están contagiados al mismo tiempo y respetan las normas y las restricciones y contagian a otras personas. Hay desobediencias por cierres por orden sanitaria. Existe lamentablemente y tristemente acaparamiento en algunos productos y especulación, igualmente cuando han inflado los servicios, los precios, en algunos servicios. La convivencia se vuelve un poco más difícil porque hay muchas personas que, haciendo caso, cosa que aplaudimos y reconocemos que mucha gente sí cumple con la sugerencia de quedarse en casa, pero desafortunadamente hay otras personas que lo que hacen es convertir su casa en una discoteca o en un bar en las noches, perturbando la paz del resto de los vecinos. Toda esa convivencia, todo lo que nos ha traído el nuevo estilo de vida con el COVID-19 es de lo que vamos a hablar hoy. Derecho penal y COVID-19, hoy acá en Horizontes con el licenciado Gustavo Corella. Licenciado, bienvenido a Horizontes una vez más y para ir entrando en materia, cuando usted escribe más que un artículo, realmente es bastante grande, pero cuando escogió este título, Derecho Penal y COVID-19, efectos jurídicos penales en la época de pandemia, ¿qué lo llevó a escribir esto? ¿Cuál fue su reflexión? ¿Cuál fue su análisis de la situación? Le escuchamos con atención y con muchísimo respeto, licenciado Gustavo Corella. Muchas gracias, don Edgar, y nuevamente un saludo a todas las distinguidas personas que usted ha mencionado y que también nos escuchan y no ha mencionado. Hay una intención, hay una motivación detrás de estas reflexiones y se inicia con una motivación, con una expectativa que nos hace la Universidad Escuela Libre de Derecho a los profesores, que en estos tiempos de transición, en estos tiempos de acomodo en todos los niveles, pues no nos desvinculáramos de la labor que realizamos como profesores, y entonces pues la universidad diseñó una serie de conferencias con muchísimas personas mucho más autorizadas que quien
le habla, con temas diversos que de alguna u otra manera incidieran en este tema de actualidad. Y a mí se me pidió que realizara algunas reflexiones sobre el tema del derecho penal y esta coyuntura que nos ha tocado vivir. Esa es la motivación, digámoslo así, formal académica. La segunda motivación, y lo que me exigió dedicar un poco más de tiempo y un poquito más de atención y cariño en este planeo general sobre algunas facetas del derecho penal y cómo se podrían ver afectadas casi a nivel de quien realiza un acto de adivinación o pretende prever algunas cosas que pasen a futuro, fue precisamente el gran respeto y el cariño que le tengo a todos mis estudiantes y sobre todo poder detectar en las clases virtuales el gran deseo que tienen ellos de no quedarse atascados, de seguir adelante estudiando, realizando su programa de estudio, pensando en el futuro. Eso es altamente alentador para un profesor y entonces le genera a uno la necesidad de darles un pequeño aporte. Esas son las dos motivaciones. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Estamos escuchando al licenciado Gustavo Corella. Hoy estamos hablando sobre derecho penal y COVID-19. Es importante que usted, amiga y amigo, se informe adecuadamente, como siempre decimos, y nuestro espacio de Cultura Ciudadana, con 14 años de existencia, se compromete una vez más a traer este tipo de temas que muchas veces no se tocan en otros medios de comunicación. Ojalá se tocaran más, a nosotros nos gustaría, nos alegraría. ¿Por qué? Porque se le da espacio a algunas notas de esas de relleno que llamamos. Vemos canales de televisión donde nos ponen el chistecito o el perrito aquel muy simpático de Australia, vemos un canguro, vemos a alguien esquiando que se cayó y que ay, qué risa, etcétera, etcétera, que son tiempos muy valiosos que podrían con un poquito más de esfuerzo y de trabajo por parte de los que se dedican a la información en diferentes medios, podríamos ofrecer algo mejor. Ojalá que todos contribuyamos a la formación mejor de todos nosotros como ciudadanos. Licenciado, para ir entrando más en materia, hay algunos aspectos que usted vino titulando en este artículo que me llama la atención. Por ejemplo, los aspectos de lo que es familia, propiamente lo que es familia, usted lo señala muy bien, lo separa en diferentes artículos, lo que es familia. Ahí, por ejemplo, ya me están consultando por acá la obligación de las personas con la pensión alimentaria en tiempos de COVID, personas que han perdido su trabajo, que están recibiendo inclusive ayudas del gobierno, pero que es una ayuda mínima, que entendemos que así es porque somos un país pobre, pero que resulta, la persona que me está escribiendo ahora me dice, por ejemplo, la pensión alimentaria mía supera más del doble de lo que me está ayudando el gobierno. Obviamente ahí tiene que realizarse algún trámite. Hablemos un poquitito acerca de los delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad, que usted muy bien los fue separando, delitos contra la familia, en fin, son diferentes tipos de delitos. Hay delitos de responsabilidad propiamente penal. Habrán personas que, como lo decía yo ahora, lamentablemente, por sus actuaciones, inclusive pueden calificar dentro de lo que son delitos contra la vida. ¿Cuándo son delitos contra la vida? Bueno, cuando una persona sale a contagiar a los demás siendo consciente y que está enfermo. Igualmente puede ser una malpraxis, podría ser, quiera Dios que no se dé nunca, pero una vacuna que en aras de traer una solución a la humanidad lo más rápido posible, se ponga en uso de personas, de humanos, vacunas que tal vez no han sido suficientemente probadas y traiga catástrofes, o como sucedió una vez más, esta semana fue destituida la persona que tenía la lucha contra el COVID-19 allá en Perú, por repetir las palabras de Donald Trump, y la gente empezó a tomar sustancias químicas que afectaron la salud de las personas y algunas inclusive fallecieron. En fin, son muchos los puntos de vista que se pueden dar desde la óptica penal. Le escuchamos con atención, tal vez usted lo va separando, podemos empezar, si le parece, por delitos contra la vida, o como usted desee irnos expresando e informando. Bueno, muchas gracias, don Edgar.
La primera aclaración que debemos hacer es que cuando se hizo este planeo general sobre las distintas áreas del derecho penal, es decir, la parte sustantiva, la parte auxiliaria, la parte especial y la parte procesal, esas tres grandes áreas, se trató primero de delimitar el tema buscando el pecado digo, cuando uno inicia una investigación, aunque sea pequeña, que resulte novista, es decir, que como está de moda el tema del COVID, pues esa sea la única y la exclusiva motivación, y lo demás sea pues fraseología de relleno o conceptos de relleno, pero bajo una motivación, repito, novista. En este caso, luego de pensar en algunas cosas, llegué a la conclusión de que el tema sí valía la pena, porque efectivamente, aunque usted bien lo dijo, don Edgar, el derecho penal es el derecho en general, y el derecho penal con mayor fuerza es altamente conservador, y los cambios operan lentamente. Decía Rudolf von Jhering en un libro lindísimo que se llama El espíritu del derecho romano, que a veces los cambios jurídicos una sociedad los permea cada 200 años. Imagínense, si cambiamos la ley de tránsito cada 3 meses, cada 6 meses, pero al fin y al cabo sí descubrí que podrían haber algunas variaciones, algunas modulaciones en todas esas partes del derecho penal que le he hablado. En la parte general menos, pero en la parte especial, que es la que usted toca, efectivamente existen algunos tipos penales, y ese fue el enfoque que le quisimos dar a la presentación. Hay algunos tipos penales que podrían saltar a la palestra, que posiblemente tal vez en otros momentos vitales no se presenten con tanta frecuencia, pero ante una situación, espero que no vayan creciendo, de desorganización social, de acomodo de valores, acomodo de expectativas sociales, pues esos delitos podrían surgir con mayor fuerza. Entonces hice una pequeña selección, así de manera genérica, de algunos tipos penales que podrían saltar a la palestra, repito, en estos tiempos del COVID. Cité, por ejemplo, el homicidio culposo, y lo visualizo un homicidio culposo por diagnóstico o tratamiento inadecuado de un paciente con COVID-19, es decir, una falta al deber de cuidado como causa deficiente de un resultado en muerte, es decir, una mala praxis médica, y ello el tenor del artículo 117 del Código Penal. Con este tema, cuando hago el análisis de la parte general del Código, y cuando hablo de algunos movimientos o cambios que podrían surgir con el tema de los bienes jurídicos, o con el tema de la dificultad de establecer responsabilidades, hacemos una conclusión o hacemos una especie de adelanto o premonición, y es que al ser una enfermedad nueva, el COVID-19, posiblemente nos quedemos muy cortos con respecto a la delimitación de si hubo o no una falta de deber de cuidado, por ejemplo, en el quehacer de un médico, precisamente porque todo está a nivel experimental, y los peritajes que informan, que le dan vida a los procesos penales a nivel probatorio, posiblemente no puedan delimitar si hubo un tratamiento inadecuado, si hubo un abordaje inadecuado, una detección de la enfermedad temprana o tardía. Este tipo de cosas están muy movedizas, ¿verdad? Son temas muy nuevos a nivel de la ciencia y de la técnica, y el insumo con el que resuelven los jueces, más allá de los temas jurídicos, sin lugar a duda, son las reglas de la ciencia y de la técnica. Decía en una ahorita sobre valoración de la prueba de don Francisco de la Mesa Ruiz, que el límite de la sana crítica de los jueces es la existencia de conocimientos técnicos especializados. Bueno, aquí vamos a tener un gran desfase con conocimientos técnicos especializados,
porque todo es movedizo, todo es novedoso, todo está en experimentación. Y entonces, ¿qué podría suceder? Que muchísimas causas que generen, tanto a nivel del resultado muerte o a nivel de las lesiones culposas, graves o gravísimas del artículo 128 del Código Penal, a nivel de mala praxis médica o de operadores de la salud, al final de cuentas, muchas de esas posibles infracciones, porque así como le aplaudimos a los médicos y les hacemos canciones y rescatamos esa gran labor que están haciendo y a todo el personal de salud, pues también el ser humano tiene algunas condiciones especiales que le hará pensar en una responsabilidad cuando muere un pariente. Eso es una condición humana pues de la que no nos podemos escapar, y habrá quien inclusive piense en una indemnización, y para eso se necesitará de un insumo científico, y nos vamos a quedar cortos ahí. Entonces, para aterrizar, creo que muchas de esas posibles causas penales por lesiones o por un resultado muerte no terminen desde la aspiración de justicia de los ciudadanos a un resultado por el fondo, es decir, luego de un juicio oral y público con plenas garantías para un imputado y en donde se logra de alguna manera reproducir la verdad de lo que sucedió, posiblemente eso no vaya a suceder y tendremos muchas causas que generen una salida que es meramente formal, meramente procesal y a veces insatisfactoria para la gente, que es la aplicación de la regla del artículo 9 del Código Procesal Penal, que es el indubio, ¿verdad?, la duda a favor del imputado. Eso obviamente genera libertad y genera menos represión contra las personas, sin lugar a duda, pero también como que rebaja las expectativas de justicia. Eso no es culpa del sistema jurídico, en realidad es una falta de insumo. Otro delito que podría saltar a la palestra en tiempos del COVID podría ser también el delito de homicidio por piedad, que se encuentre de una persona que se encuentre en una fase terminal y que pida de manera seria e insistente que le maten. Eso está regulado en el artículo 116, cuando, por ejemplo, una persona tiene una enfermedad terminal muy dolorosa y le pide de manera seria e insistente a un paciente, a una persona que acabe con su vida, pues esa es la norma o filtro desde el cual el sistema jurídico penal va a valorar esa conducta humana. Yo personalmente con el tema del homicidio por piedad tengo una posición que obviamente podrá encontrar sus detractores. Esta norma del homicidio por piedad, por ejemplo, exige que una persona esté primero en una situación de salud bastante complicada, ¿verdad?, en fase terminal de enfermedad y que pide insistentemente que le maten. La pregunta aquí se levanta es, en condiciones normales de salud, como opera dichosamente nuestra Caja Costarricense de Seguro Social, que es un gran baluarte para estos tiempos, en términos normales, una persona que está con una problemática de salud tan grave como la que exige este tipo penal, posiblemente esté muy drogada, con medicamentos que le ayuden a paliar el dolor de la enfermedad y las consecuencias de la enfermedad. Entonces, yo siempre me he cuestionado la posibilidad de que esta norma pueda operar en esas condiciones, porque es un homicidio atenuado, pero lo cierto es que no se va a poder verificar de manera muy segura la voluntad de una persona que está bajo el efecto de las drogas. Le doy un ejemplo: una persona muy drogada puede solicitar que le maten, pero de manera consciente, en plenas facultades, ese dolor de la enfermedad, esa es la situación que esté viviendo, puede tener la convicción religiosa de que solo Dios quita la vida. Entonces, podría darse una tipicidad como esta. También cito la instigación o ayuda al suicidio, no me voy a detener ahí porque es más tangencial. Me llama la atención, por ejemplo, la norma del artículo 142, que es el abandono de incapaces. Por ejemplo, vi unas noticias en la prensa internacional, dichosamente no en Costa Rica, en la que hay abandono, por ejemplo, de parientes enfermos en la vía pública, de personas que ni siquiera
se les brinda el auxilio mínimo de acercarlos a un centro hospitalario y hay una condición de pariente o la persona tiene una condición especial exigida por el derecho para hacerse cargo de este paciente, por ejemplo un hijo o un hermano, etcétera. Bueno, existe una norma que regula este tipo de cosas, pero también hay otra norma que está regulada en el artículo 144, que es el delito de omisión de auxilio del Código Penal, cuando hay una persona en peligro según las circunstancias y siempre que no medie un peligro personal respecto de quien exige la conducta debida. Imagínense qué complicado, ¿verdad? Tomar la decisión de auxiliar a alguien que está en una situación muy comprometida a nivel de contagio, como dicen ahora, a nivel de carga viral, y que tal vez usted no tenga los insumos adecuados para poderla trasladar, para poderla hacer, y omita auxiliarla por miedo, por consternación de lo que está sucediendo. Bueno, esta norma estará a prueba también posiblemente en estos tiempos. Espero que no suceda en Costa Rica, ¿verdad? Que no nos pase lo que pasó, por ejemplo, en Guayaquil, que vimos tanta gente en las calles con cuadros, ¿verdad?, deprimentes. Esa situación también podría levantarse. Ahí obviamente los conceptos de posición de garante, ¿verdad? Uno es garante de los derechos de otros, de los bienes jurídicos de otras personas, básicamente por la misma fuente de las obligaciones, con alguna variación que hace el derecho penal, pero uno es garante de los derechos de otro por ley, como el policía, por ejemplo, por contrato, como el salvavidas en una piscina, y también por una situación que se denomina en la doctrina la injerencia. Y la injerencia es que precisamente usted es la única persona que puede tener ese resultado fatal, ese curso, y sin peligro para usted. Eso es muy importante, no tiene que haber peligro para usted, y simplemente usted decide no actuar, ¿verdad? Ahí podríamos estar eventualmente, si hay un resultado muerte, ante una conducta de acción por omisión, ¿verdad? Un homicidio, por ejemplo. Si yo tengo todas las posibilidades de auxiliar a alguien y simple y llanamente desdigo de mi naturaleza humana, de la empatía que nos determina a todos, y tomo la decisión de volver la cara para otro lado. También don Edgar, permítame, licenciado, está muy clara la explicación suya y no he querido interrumpirlo casualmente porque me parece que estamos aprendiendo todos. Esto es una clase de derecho a través de la radio, cosa que nosotros le agradecemos muchísimo, licenciado, porque no todos los días tenemos el gusto y el privilegio de contar acá con personas como usted, licenciado Gustavo Corella Vázquez, donde podemos aprender tanto el derecho y sobre todo un tema, como bien lo dice usted, un tema nuevo, novedoso, que realmente viene entrando a la sociedad costarricense y del mundo, como es el COVID-19. Me gustaría ir a una pausa con nuestro compañero en cabina, pero antes quiero leerle algunas de las consultas que vienen por acá. Dice, por ejemplo, lo felicito, una señora de Cartago dice: lo felicito por el programa. ¿Qué opina el licenciado que el Ministerio de Justicia mande a la casa por cárcel a algunos presos por el tema de contagio? Son delincuentes, no puede el ministerio soltarlos para evitar que se contagien. Bueno, seguramente aquí entrará el juez ejecutor de la pena. También otra consulta de la misma persona dice: ¿qué posición pueden optar los sancarleños que no quieren que les pongan albergues para recibir a extranjeros contagiados? ¿Les protege la ley? Una pregunta muy, muy importante. Un saludo para el doctor Álvaro Salas Mejías, que reporta sintonía, dice que está compartiendo el link con una gran cantidad de compañeros y con la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. Gracias, doctor Salas Mejías. Y hablando de médicos, saludamos al doctor Eduardo Blanco Maña y a sus compañeros y compañeras allá en el Hospital de Cartago, que están trabajando fuerte. Un saludo para acá también para el ingeniero Mario Guillén Sánchez, que nos reporta sintonía, dice: excelente el tema, los felicito, muy bien tratado. Otro amigo que aparece por acá con el nombre de Hakuna Matata, así aparece y dice: buenos días, don Edgar, y a todos los que escuchas, al invitado de hoy, excelente el tema, gracias por su programa. Ok,
Viene otro por acá que es Raúl, dice buenos días, escuchando su programa, así corto, claro, directo y conciso, dice Raúl. José Pablo Soto dice saludos desde Grecia para todos, bendiciones, excelente el invitado. Viene por acá doña Carmen Antillón desde Escazú, la economista Carmen Antillón nos dice, excelente ese invitado, qué tema más bueno, don Edgar, lo felicito. Sigue invitando al expositor, habla muy claro, se le entiende perfectamente, aún para nosotros los economistas que somos complicados, dice. No, doña Carmen, no diga eso de usted misma, no se preocupe, usted es una dama inteligente como muchos de nuestros oyentes, como todas nuestros oyentes. Vamos a hacer una pausa, una reflexión que nos trae don Carlos Monge para el crecimiento personal de cada uno de nosotros, y venimos con la pausa comercial y retornamos acá a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? Eso era parte de una canción y la verdad es que la bailábamos hace años, pero no sé si reflexionábamos. Y lo peor es que creo que hoy tampoco estamos analizando bien sobre el tema. Nos acostumbramos y personalizamos la violencia como si esta fuera un ser que hace daño a ricos y pobres, a países desarrollados tanto como a los demás. Pero la verdad es que no es un ser independiente. Por favor, la violencia es el resultado de un estado mental en el que se ignoran las normas básicas de convivencia social. El que genera la agresión en la familia, los que se escudan en una barra de estadio, los que en las calles dañan la propiedad ajena escondiéndose en una huelga o una protesta, el que se enoja y quiere vengarse de estos, el sicario que responde casi siempre a una pandilla o un líder narco, los que causan destrozos en el país supuestamente más poderoso de la tierra. Todos empezaron con una molestia mal canalizada, un deseo de acomodar el mundo según el parecer propio, un espíritu de venganza, un desapego a la vida y la paz ajena. La Biblia dice que no corresponde al ser humano siquiera dirigir su paso. Si solo aceptáramos eso, bajaríamos muchísimo ese deseo descontrolado de utilizar la violencia para imponernos a los demás. ¿Y quién garantiza que tenemos razón? La violencia es un resultado. Los culpables somos nosotros, que la generamos o la alcahueteamos. Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp 7114-0157. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Sigo las indicaciones que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar mi salud. ¡Protejámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Hacer teletrabajo tiene muchas ventajas cuando lo haces bien. Seguí estos consejos y cuida tu salud mental. Separa los tiempos de trabajo de las tareas domésticas y de cuidado. Cuando no te puedas concentrar, hace una pausa y luego vuelve a retomar el trabajo. Participa en las reuniones de equipo y procura hacer actividad física diariamente. Balancear la vida y el trabajo es un arte. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional. Tengo tos, fiebre o problemas para respirar, consultemos al personal de salud. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes.
Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy nos acompaña el licenciado Gustavo Corella Vázquez, académico, abogado litigante, y el tema que nos trae es Derecho Penal y COVID-19, efectos jurídicos penales en la época de pandemia. Con él estamos aprendiendo sobre este nuevo estilo de convivencia y la aplicación de la ley, cómo se viene dando. Dice el ingeniero Rafael Piñar Ballestero que una bendición para todos y que excelente el tema. Dice, acá en sintonía de Horizontes, excelente el tema, los felicito. Muchísimas gracias. Vamos a ver por acá. Norman Rivera dice, los felicito por el tema, muy bueno, realmente hay mucho que analizar en este asunto. Yo estudio, es un estudiante de leyes, estudio en la Escuela Libre de Derechos, nos dice Norman por acá, ok. Saludamos a doña Yari Gómez Quesada, gerente general del Grupo Extra. Saludos doña Yari, se le quiere, se le respeta y gracias por acompañarnos acá en Horizontes. Un saludo para el abogado y una persona que hizo una carrera muy exitosa dentro de la Fiscalía, licenciado Luis Bonilla Guzmán. Un saludo para usted, don Luis, se le quiere, se le respeta. Saludamos a Antonio Esquivel, que nos está escuchando allá en Setena. Nuevamente los amigos del OIJ de Cartago reportando sintonía. Guardacostas de Quepos hacen el reporte de sintonía. Fuerza Pública de Desamparados dicen sintonía del programa suyo, muy interesante. Y les quiero pedir una disculpa a las personas que no lea exactamente todas las consultas que hay, porque muchas personas repiten la misma. Por ejemplo, es muy reiterativa la consulta en cuanto a el pago de la pensión alimentaria en época de pandemia, cuando las personas han visto reducida su jornada laboral y por lo tanto sus ingresos, o cuando, peor todavía, han perdido su trabajo. Ya vamos a ver qué nos va a decir el licenciado, porque eso lo tengo unas 8 o 11 veces la misma pregunta. Igualmente que lo que es la convivencia y el respeto para los demás vecinos, porque nos dicen aquí que hay muchas personas que dentro de condominios o en fin, en cualquier lugar, acostumbran a hacer fiestas casi de día por medio, llevando invitados de grupos de 30 y 40 personas, lo que afecta mucho la convivencia y desde luego que hay que ser respetuoso por los demás. Un saludo para don Víctor Valverde, que dice, interesantes los temas como siempre, saludos acá en sintonía. Y vamos a retornar con nuestro invitado porque el tiempo apremia. Licenciado Gustavo Corella, continúe usted con su exposición acá, Derecho Penal y COVID-19, y algunas de las consultas que nos han venido haciendo, quizás usted las pueda ir dando respuesta. Adelante. Sí, muchas gracias, don Edgar. Voy a iniciar con una pregunta que entiendo ha sido insistente con el tema de relajamiento, digámoslo así, de algunas de las condiciones de las personas privadas de libertad a raíz de la pandemia que nos ha tocado vivir. Me ha tocado participar en audiencias en estos tiempos de COVID, en los que puedo tener como respuesta y como ejemplo dos situaciones que creo que puede esclarecer muchas cosas de esta inquietud que tiene la gente. No voy a decir nombres ni identificar casos, así que puedo contar esto con un fin meramente explicativo, ¿verdad? Claro que sí. Se cuenta el pecado, pero no se dice el pecador, y se dice el milagro, pero no se dice el santo. Ahí está el respeto profesional en su máximo exponente. Entonces con Edgar, por ejemplo, una audiencia en la que en un caso con un imputado con condiciones peligrosas, demostradamente peligrosas dentro del expediente, con peligro para la víctima, que tiene un padecimiento cardíaco, pero que está en prisión preventiva porque intentó hacerle un daño, intentó agredir a la víctima dentro de un proceso, de manera demostrada. Ese imputado está en prisión preventiva y precisamente con el tema de la pandemia, de manera
lo digo en el buen sentido de la palabra, oportunista, desde el punto de vista de la defensa, se plantea ante un tribunal la necesidad inminente de que esta persona salga de la cárcel con otra medida cautelar menos severa que la prisión preventiva, dado que esta persona está como paciente de riesgo o de posible riesgo en la lista. Y a partir de eso la defensa utiliza una serie de directrices generales de la Organización Mundial de la Salud, normas de carácter internacional con respecto a los temas relacionados con la dignidad y con la seguridad que deben tener las personas privadas de libertad, y ciertamente en nuestras cárceles muchas veces no cumplen esas condiciones, ¿verdad? Nuestras cárceles tienen niveles de hacinamiento importantes, ¿verdad? Invisibilizados, pero importantes. Hay un reclamo de muchos privados de libertad con respecto al riesgo que se corre con el tema del COVID-19. Entonces, en esta audiencia se trató el tema y la decisión jurisdiccional fue mantener a la persona en prisión preventiva, dado que la situación de un posible contagio no es una realidad, es una expectativa, digamos en negativo, es una posible realidad, pero que no permite relajar, y a eso es a lo que voy, algunos principios rectores de protección hacia la víctima, de protección hacia el proceso, de deberes que debe cumplir un imputado, sobre todo en condiciones ya probadas de peligrosidad dentro del expediente, además de la delincuencia por la cual se le está investigando. Sin embargo, lo que quiero marcar con esto es que tenemos primero la intención de una defensa, en el buen sentido de la palabra, aprovechar la situación y de alguna manera victimizar a la persona, de mostrar algunas dolencias, algunas situaciones de salud en la búsqueda de el cambio de medidas cautelares. Creo yo que en tiempos de crisis, en tiempos movedizos como estos, y por eso en alguna parte del trabajo pongo que un derecho penal veleta es el camino hacia las dictaduras y hacia las tomas de decisión no de naturaleza científica o desde la ley, sino más bien de manera discrecional o subjetiva. Creo que un sistema jurídico en estos tiempos debe comprender algunos crisis, algunos problemas humanos, ¿verdad? No podemos deshumanizar el sistema. No, jamás podríamos hacer eso, ¿verdad? La persona humana siempre debe ser el eje de todas las decisiones jurídicas en todos los niveles del derecho penal, pero una vez que se toman esas decisiones no podemos relajar el sistema al punto de manera discrecional y generalizada hacer un proceso de salida de personas condenadas o de personas que están en prisión preventiva. Digo estas dos cosas porque cuando la gente dice casa por cárcel, eso se traduce a nivel penal en dos situaciones. Una es el arresto domiciliario como medida cautelar cuando la persona está enfrentando un proceso y entonces se decide que como medida menos gravosa de la prisión preventiva se le ordena un arresto domiciliario, y ahora con el tema tecnológico pues se estila también en muchas resoluciones y por mayor seguridad, sobre todo cuando es peligro de fuga, además ponerle un aditamento que es el monitoreo electrónico, ¿verdad? Lo que se llama con brazalete o tobillera. Y la otra modalidad, cuando la gente dice casa por cárcel, es que en la fase de ejecución existe la posibilidad en algunas delincuencias de solicitar precisamente el monitoreo electrónico y el arresto domiciliario como una sustitución a la pena en algunos delitos, pero la ley es bien clara en los supuestos, y obviamente si en un caso hay peligro de fuga, hay peligro de obstaculización, por más COVID, problemas respiratorios hay de mucho tipo todos los días, hay mucho tipo de enfermedades, por más COVID, pues necesariamente el sistema tendrá que ser altamente estricto, porque tampoco puede evidenciarle a la población inseguridad jurídica. No estoy hablando que se utilicen las medidas cautelares como pena adelantada, de eso no se trata,
pero sí la justicia punitiva también representa un orden, ¿verdad?, en tiempos de inestabilidad, y de alguna manera, sin una utilización malsana de esa justicia punitiva, yo entiendo que debe tomar también las riendas en algunos temas para dar seguridad ciudadana en todos los niveles. Licenciado, disculpe, bueno, antes de la consulta dice don Carlos Quiroz desde Pacayas, Portal Natural de Costa Rica, dice que excelente su exposición, que lo felicita, y aquí está pegadito con toda su familia escuchándolo allá desde Pacayas. Hay una adulta mayor que nos llamó hace unos minutos y nos hace una consulta, dice, y me parece que vale la pena responderle a la señora porque está muy urgida. Dice, ¿qué pasa con los alquileres? ¿Se convierte o no se convierte en un delito? Ella alquila un apartamento, se ajusta con eso su pensión para sobrevivir, ni siquiera para vivir, y dice que no le quieren pagar por la pandemia, y parece que recién salió una ley que permite no aplicar los desahucios. Está desesperada la señora. Y después nos reiteran también aquí la situación con los vecinos de las zonas fronterizas, como puede ser la zona de San Carlos, que si caerían o no caerían en un delito de desobediencia, o qué tipo de delito de coartar la libertad de las personas, si ellos en algún momento se organizan y se manifiestan para que no del todo no lleguen a los albergues o a formar albergues allá en la zona fronteriza. Le escuchamos con atención, licenciado. Todavía tenemos unos 7 minutos de programa. Bueno, empecemos con la señora del alquiler. Yo debo también hacer una aclaración, y es que aunque uno maneja de manera genérica el derecho, cuando uno se especializa o busca concentrarse en un área... Así es, la rama penal es su especialidad, la parte penal. Algunos temas le pueden quedar grandes, ¿verdad? Sin embargo, de lo que he escuchado, primero, que constituya delito nunca, ¿verdad? Una deuda nunca va a constituir delito, ¿verdad? Hay algunos delitillos que constituyen una deuda y que están un poco disfrazados, pero en la generalidad una deuda no constituye delito. Me refiero, por ejemplo, al libramiento de cheques sin fondos y cosas por el estilo. Pero primero, no habría delito, y segundo, entiendo que normativamente hablando todavía no hay nada que exima a las personas del pago de las obligaciones, y que lo que está operando de alguna manera son mecanismos heterocompositivos o de acuerdo entre las partes. Yo creo que una de las grandes enseñanzas de esta pandemia es precisamente que tenemos que comunicarnos y tenemos que llegar a acuerdos, y que muchas veces la Administración de Justicia no va a tener las condiciones de carpintería en estos tiempos para solucionar de manera inmediata los conflictos, y que las personas pues deben volver un poco a ese canal de solucionar por ellas mismas el conflicto. Pero eso se ha solventado en muchos niveles, y lo digo de lo que he escuchado algunas personas que me han hablado del tema de los alquileres, es que ha sido a través de esos pactos, de esos convenios, ¿verdad?, con la otra parte, que se ha llegado a algunas soluciones, ¿verdad? El tema específico de que no se pueda accesar a algunos procedimientos, eso no lo conozco, eso no lo he escuchado, pero desde ya yo podría sin lugar a dudas indicar que si existe alguna ley de emergencia, alguna o decreto o en cualquier nivel normativo sacado de la manga, que impida el acceso a la justicia, eso necesariamente tendrá que ser inconstitucional, porque es el operador jurídico, es el juez el que podrá sopesar las condiciones de cada conflicto, y así como una persona necesariamente no va a poder pagar por una debacle económica, habrá también quien se aproveche de la situación, ¿verdad? Claro. Entonces, cada casuística le permitirá a la jurisdicción correspondiente resolver los casos, y yo no he escuchado que pese a que algunas oficinas se cierran y se abren cada vez que aparece
una persona con sospechas del virus, una negación absoluta al acceso a la administración de justicia, ¿verdad? Que es una garantía ciudadana. En cuanto al tema de la inquietud el tema de San Carlos, de la zona fronteriza, correcto, de la zona fronteriza, efectivamente hay algunas normas que regulan la conducta de los ciudadanos, ¿verdad? El artículo 314 regula el delito de desobediencia a la autoridad a nivel interinstitucional, es decir, por ejemplo, cuando una autoridad como salud le ordena a otra autoridad, qué sé yo, a un alcalde municipal realizar X o Y actividades o omitir realizar X o Y actividades y, por ejemplo, el alcalde sigue en la tesitura y recibió una comunicación por escrito. Esto es importante, el delito de desobediencia a la autoridad requiere de una notificación por escrito, requiere de la certeza de que la persona fue debidamente notificada y además entendió la orden. Yo le decía a mis alumnos que esta norma tiene a su vez una pareja que está contenida en el artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que también exige que cuando la Sala Constitucional da una orden, se requiere la demostración de que esta orden fue comunicada personalmente. Esa es la palabra más bien técnicamente adecuada. Tiene que verificarse que la orden fue comunicada personalmente. Yo le decía a mis alumnos que esa muchas veces ese es el artículo más agredido de nuestro catálogo punitivo, porque muchas veces la dinámica administrativa, la burocracia, hace que algunas de estas órdenes se comuniquen vía fax, que lleguen a la oficina vía correo y que no haya una garantía de que el funcionario específico, es decir, la persona humana encargada de acatar esa orden la haya recibido. Y con solo que diga yo no la recibí personalmente, se elimina la tipicidad. Entonces, en tiempos de COVID, cuando hay una orden específica, por ejemplo del Ministerio de Salud o de la Sala Constitucional, desde el artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, en cualquiera de los dos casos, sea el 314 del Código Penal o el artículo 2 citado, en ambos casos la autoridad pública tiene el deber de hacer las gestiones necesarias para garantizar que esa orden fue comunicada personalmente, para que funcione, ¿verdad? Para que no se quede nada más como una intención. También existe, ¿sí? El tiempo se nos fue y yo me quedo con un sinsabor de que deberíamos de hacer otro capítulo. Ahí usted y yo vamos a coordinar dependiendo de su agenda, porque realmente se nos quedó mucho del artículo suyo, el tiempo no nos alcanzó, y ya me indican el compañero de cabina que el tiempo se agotó. Licenciado Gustavo Corella Vázquez, especialista en Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho, egresado del doctorado también de la Escuela Libre de Derecho y profesor de la Universidad Libre y de la Universidad de Costa Rica, abogado litigante. Nosotros le agradecemos muchísimo, licenciado, y vamos a tratar de coordinar en la medida de lo posible si su agenda se lo permite, ¿le parece? Don Edgar, muchas gracias y claro que será una prioridad atender a su llamado y en el tanto y en el cuanto pues los estimados radioescuchas se hayan complacido con algunas de las cosas que he indicado, pues estamos a la orden siempre. Gracias. Aquí un mensaje más de Randy, dice: excelente el programa, tiene que volver. Bueno, ya lo están diciendo, tiene que volver. Nosotros nos vamos, amigos y amigas, gracias a nuestro invitado de hoy. Reitero, él es el licenciado Gustavo Corella Vázquez, especialista en Derecho Penal. Hablamos sobre el COVID-19 y el Derecho Penal. Mañana 7:20 de la mañana regresa a Horizonte, siempre aquí en 96.3 Centro para todo Costa Rica. Buenos días. Buenos días. Quedémonos en casa. Hay mucho que podemos hacer para disfrutar y compartir. Protejámonos en familia. PANI,
Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. TIGC